CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, le dijo a su parlamento que acelerará las negociaciones con los aliados sobre una misión de paz en Ucrania, al estar toda la Unión Europea apresurándose para encontrar una estrategia para terminar con ese conflicto. Más temprano, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso una estrategia de una tregua de un mes, tanto en ataques por aire como por mar, así como en la infraestructura de energía de Ucrania. Sin embargo, oficiales británicos aclararon que no hay todavía un acuerdo para un plan así como el propuesto presentado por Emmanuel Macron. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo dijo y acusó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de no querer la paz mientras que Estados Unidos lo apoye. Es decir, básicamente lo que quiso decir es que Volodymyr Zelensky, mientras Estados Unidos lo está apoyando, no quiere la paz. Sugiriendo entonces que si le quita el apoyo a Ucrania, Volodymyr Zelensky va a buscar la paz. Hay que decir que esto lo dijo Donald Trump después de que el presidente de Ucrania advirtiera que el fin de la guerra en Ucrania permanece estando muy lejos todavía. Asimismo, también Zelensky sugirió que los ataques aéreos que ha estado realizando Rusia sobre Ucrania son muestra clara de que Rusia no es serio respecto de negociar la paz. Después de que Trump dijera lo que dijo esta tarde, Zelensky urgió a la paz lo más pronto posible. Claramente que cuando Trump acusa a Volodymyr Zelensky de no buscar la paz o de no querer la paz, claramente Trump está repitiendo lo mismo que dice literalmente Vladimir Putin. Literalmente, Vladimir Putin acusa a Volodymyr Zelensky de no querer la paz. ¿Por qué?
Porque Vladimir Putin, la paz que él quiere y la paz que él acusa a Zelensky de que no quiere, es que Putin lo único que pretende y quiere es que Zelensky deje de pelear. Como no deja de pelear, que en realidad no es pelear, sino defenderse, como no deja de defenderse, entonces no quiere la paz. Entonces, básicamente, lo que Donald Trump, literalmente lo que Donald Trump espera y pretende cuando le dice a Zelensky, haz la paz, es deja de defenderte, literal. Porque eso es Zelensky no está haciendo la guerra, Zelensky lo que está haciendo es defenderse. ¿Estamos de acuerdo? Él está defendiéndose. Él es la víctima, él es el atacado. Pero como se defiende, entonces lo acusan de que él no quiere la paz. Entonces lo que están diciéndole es, deja de defenderte, haz la paz. Y bueno, pues ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está el punto donde chocan Zelensky y Europa y Estados Unidos y Rusia. Porque Vladimir Putin siempre lo ha dicho, yo quiero la paz. Nada más que me quedo con lo que invadí de Ucrania y que Ucrania deje de defenderse. Y ya tenemos paz, tenemos una paz perfecta, sana y saludable. Lo que dice Putin. Y eso es lo que está diciendo también, básicamente, Donald Trump. Bien, en Alemania, la policía arrestó a un hombre de 40 años, quien con su automóvil atropelló a todo un grupo de personas en la ciudad de Mannheim, en el suroeste de Alemania. En este incidente perecieron al menos 2 personas y por supuesto que muchas más quedaron heridas. La policía no ha confirmado si acaso ellos sospechan que este incidente fue deliberado. Lo que sí es que Alemania ha sufrido ya de varios ataques involucrando vehículos. Recientemente, por ejemplo, en febrero, uno de estos ataques mató a una madre y a su hijo en Múnich. El Vaticano informó que el Papa Francisco tuvo 2 episodios de insuficiencia respiratoria causada por una acumulación de moco en sus vías respiratorias, así como broncoespasmos que le requirieron una ventilación no invasiva, dijo el Vaticano. El pontífice, que ya tiene 88 años de edad, ha estado ya en el hospital por 2 semanas con neumonía y sufrió otro broncoespasmo similar a un ataque asmático el viernes. Todavía el Vaticano dice que el Papa permanece estando grave. No sé si usted, o sea, el que tiene asma sabe de lo que se trata. El asma es terrible. Yo soy asmático y yo se lo puedo decir. Y es muy duro, es muy, muy feo, la verdad. Y yo en lo personal nunca me he sentido más enfermo. La peor vez que me he sentido en mi vida fue cuando me dio neumonía, justamente. Es terrible. A uno le duelen los pulmones, literal. No tuve que ingresar al hospital, pero si hubiera tenido 88 años de edad, me hubieran metido al hospital directo. O sea, la única razón por la cual no entré al hospital era porque tenía 48 años de edad. Si he tenido 88, era hospitalización inmediata, se lo puedo asegurar.
Bueno, la empresa productora de microprocesadores taiwanesa TSMC, anunció que invertiría $100,000 millones para construir nuevas fábricas en Estados Unidos durante los próximos 4 años, es decir, durante la presidencia de Donald Trump. Esta productora de microprocesadores taiwanesa provee la mayoría de los semiconductores más avanzados del mundo, pero sin embargo hasta ahora había permanecido con el grueso de su manufactura en Taiwán. Trump ya había acusado a la empresa y a Taiwán de robarle la industria de microprocesadores a Estados Unidos. TSMC ya había invertido $65,000 millones para la construcción de 3 plantas productoras en el estado de Arizona. En la frontera Pakistán con Afganistán se reporta que al menos una persona murió y hubo varios heridos en un enfrentamiento a balazos entre fuerzas de seguridad en esta frontera, de acuerdo a oficiales del Talibán, es decir, de Afganistán. Este incidente se dio en el cruce fronterizo de Torkham, el cual Pakistán cerró en febrero, varando a miles de vehículos en ambos lados de la frontera. Tanto oficiales pakistaníes como afganos se culparon uno al otro de haber comenzado con este último enfrentamiento. Fíjate usted de este dato de The Economist. Durante el 2023, 53 personas en el mundo se convirtieron en multimillonarios, que en inglés sería billionaires, es decir, que tienen al menos $1,000,000,000. 53 personas se convirtieron en billionaires en el 2023 por medio de heredar dinero, por medio de herencia. Esto de acuerdo al banco UBS. 53 personas se convirtieron en multimillonarios. No es mi caso, porque pues no fue mi caso, ni con mi padre, ni va a ser el mío tampoco. Pero si usted tuviera toda esta cantidad de dinero que va a dejarle a sus hijos, y sus hijos lo saben, ¿usted cree que lo prefieren a usted muerto o vivo? Por más buena gente que usted sea. Por más buena gente que usted sea. Vamos a suponer que no hay conflicto familiar para nada. Usted es gran persona, sus hijos son gran personas también. Pero un hecho irrefutable es que si usted fallece, ellos se quedan multimillonarios de su propia plata. O sea, ellos van a ser multimillonarios de todos modos cuando usted muera, ¿va? Pero ahora va a ser su propia plata. Mientras usted no muera, no es su plata. Entonces, si ese fuera el caso, que estoy seguro que algunos de ustedes lo es, ¿usted cree que sus hijos realmente lo quieren vivo o lo quieren muerto? En medio de todo el amor que le tienen, pues estoy seguro que lo quieren mucho. Pero en el fondo, ¿lo querrán a usted vivo o lo querrán muerto? El día que usted se muera, ¿va a ser un día de tristeza o de felicidad? No sé, yo le pregunto. No fue mi caso, a mí no me tocó. Y ciertamente el día que mi padre murió fue absolutamente de inmensa tristeza. Absolutamente.
Pero cualquier cantidad de dinero que me pudo haber dejado a mi padre no cambió sustancialmente mi estilo de vida. Así es que yo sí puedo decir que yo prefería 1000 veces a mi padre vivo que muerto totalmente. Ahora, no estoy diciendo, pues a lo mejor si mi padre hubiera valido $1,000,000,000, no sé, no me atrevo a decir por qué, como no sé, yo soy empático, soy empático con los que están en esa situación. Supongo, no sé, puede ser que sea humano, normal, que si un padre tiene $1,000,000,000, sus hijos lo desean muerto. Puede ser, acepto que puede ser algo muy humano, pero como no lo he vivido, no sé. Yo se lo pregunto a usted, que yo sé que algunos de ustedes que me escuchan están en esa situación. Ya sea que usted sea hijo o que usted sea el padre. Si yo pensaría, o sea, mis hijos me adoran, yo sé que me adoran y me quieren genuinamente, pero de nuevo, ellos saben que el día que yo me voy, ese día se fue el papá buena onda y nada más, es todo lo que va a pasar. Este, pero si yo tuviera mucha plata, yo sí me cuestionaría. Yo diría, estos desgraciados realmente me quieren así, prefieren que yo esté vivo o como que ya les da porque me muera. No sé, usted que tiene la plata, usted, no sé, ¿qué piensa? ¿Qué piensa usted de eso? O si usted tiene un padre que cuando se muera lo va a dejar rico a usted, ¿qué piensa usted del padre? No sé, ahí se lo dejo para que hablen de esas cosas. Mencionarle que la tasa de inflación anual de la eurozona en febrero fue de 2,4%, que es un poquito más abajo que el 2,5% que se presentó en enero, de acuerdo al estimado inicial. La tasa de inflación en el sector de servicios, que recientemente estaba comenzando a generar preocupación, también cayó ligeramente del 3,9 al 3,7%. Con todo esto, sigue esperándose que el Banco Central Europeo reduzca sus tasas de interés por un cuarto de punto porcentual en su próxima reunión de política monetaria este jueves de esta semana. Hay que decir que la inflación en Estados Unidos ha estado repuntando y esto ha causado temor también en Europa, porque están pensando que, justo como pasó en la corrida inflacionaria post-pandémica y pandémica, lo que se dio en un lado se repitió en el otro. El problema en Europa, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, es que en Europa la economía está debilitada y se necesitan bajas tasas de interés para poder hacer que el inevitable gasto del gobierno sea más conveniente, sobre todo ahora que se espera que los gobiernos vayan a gastar más en defensa. Hay que decir que la semana pasada, dos de las economías más grandes de la Unión Europea, que son Francia e Italia, reportaron una caída importante en el crecimiento de precios. Mientras tanto, la economía más grande, que es Alemania, y la tasa referencial está fija en 2,8%, en parte por los precios de los alimentos. Sin embargo, la tasa subyacente de inflación, la cual elimina los volátiles precios de energía y de alimentos, cayó a 2,6% en enero, viniendo del 3,3% de diciembre, una caída significativa. Estas cifras también hacen reafirmar la expectativa
de que el Banco Central Europeo recorte tasas de interés por al menos un cuarto de punto porcentual, que eso es lo que se espera que sea, un cuarto de punto porcentual, en su reunión de este jueves. Bien, eso es en cuanto a la economía de la Unión Europea. Déjeme informarle que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reafirmó este lunes que el martes impondrá 25% de aranceles a todas las importaciones de Canadá y de México. Esto hizo caer a los mercados accionarios. Allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones perdió 1,48%, el Standard & Poor's 500 perdió 1,76% y el Nasdaq Composite cayó 2,64%. Cayeron justo cuando el presidente Donald Trump reafirmó lo anterior, en lo que es una clara muestra de lo que los inversionistas estadounidenses piensan de la política comercial, de la idea, de la ideota de Donald Trump. Claramente no están de acuerdo, claramente. Que después podemos hablar de todos los motivos por los cuales no están de acuerdo, pero no están de acuerdo. Entonces, de nuevo, eso fue lo que dijo Donald Trump, que este martes se imponen estos aranceles. En lo personal me parece tan increíble que lo vaya a hacer, que sigo pensando que de último minuto va a decir un mes más. Es decir, es tan negativa la idea de poner aranceles a quien sea, pero en este caso a los principales socios comerciales, que son México y Canadá, es tan negativa la idea y tan negativa en consenso que todo el mundo está de acuerdo en que es negativa, incluyendo los inversionistas, que yo sigo pensando que está blofeando el presidente Trump y que de último minuto va a decir, no, un mes más. Vamos a ver qué sucede. El Bitcoin también se desplomó 9% con el anuncio de los aranceles, aún después de que él por primera vez desde que es presidente habló de las criptomonedas y dijo que establecería una reserva de criptos de Estados Unidos. Esto hizo que saltara el precio de las criptomonedas, pero acto seguido habló sobre los aranceles a México y Canadá, se desplomó el Bitcoin 9%. Hasta el Bitcoin se desplomó con lo de los aranceles, nada más para que usted tenga una idea. En cuanto a China, hay que decir que los próximos días serán bastante importantes para conocer el estado y el futuro de la economía del gigante asiático. Este martes se espera también que China sea víctima de una nueva ronda de aranceles de 10%, un mes después de que ya se le hiciera algo similar el 4 de febrero. Esta amenaza también hizo que los mercados bursátiles chinos se cayeran. Pero el miércoles, miles de delegados se reunirán en Beijing para su reunión anual legislativa del Congreso Nacional Popular. Ahí los delegados escucharán sobre qué tanto estímulo fiscal el gobierno planea proveer este año para eliminar la deflación. Deflación, dije. China está sufriendo del problema contrario que Estados Unidos y Europa. Hay que decir que aún antes de lo que vaya a suceder el miércoles y el martes de los aranceles de Donald Trump, la revista especializada en negocios Caixin publicó
la encuesta mensual de los gerentes de compra este lunes, mostrando que el sector manufactura retomó algún impulso después de las vacaciones por el Festival de Primavera. El índice subió en febrero a 50,8, que es quinto mes consecutivo por encima del nivel de 50. 50 indicando, 50 para arriba, de 50 hacia arriba, indicando expansión económica. Por supuesto que la preocupación es que mayores aranceles y, en el caso particular de China, una cantidad no adecuada de estímulo va a impedir cualquier recuperación económica. De tal manera que vamos a ver qué tan dramática va a ser el estado de la economía china cuando termine esta semana y se dijeran bien lo que va a suceder este martes y este miércoles y podamos hacer más análisis al respecto. Rápidamente, volvemos a Ucrania, el conflicto con Rusia, porque mientras que se gritan en la Casa Oval, en la oficina Oval, discúlpeme, en la Casa Blanca, en la oficina Oval, y el fin de semana se la pasó Zelensky en Europa tomando y agarrando apoyo, Rusia sigue dándole duro, literalmente, a Ucrania. Y específicamente lo ha hecho por aire y específicamente con drones. Lo que también es cierto es que mientras que es conocido que Rusia ha estado avanzando, es decir, ganando esta campaña sobre Ucrania en el último año, también es cierto que lo ha hecho a cada vez un costo más alto. No estaría Rusia requiriendo, necesitando tropas de Corea del Norte si las cosas fueran tan bien. Empecemos por ahí. El simple y sencillísimo hecho, confirmado y irrefutable, de que tienen que traer tropas de Corea del Norte es que, pues que las necesitan, simplemente. Y eso ya es bastante elocuente por sí mismo, ¿verdad? Para empezar. E incluso el propio avance que se está teniendo sobre Ucrania recientemente ha mostrado una desaceleración, un alentamiento, ¿sí? Ahora, eso es cuanto a Rusia. Ucrania, por supuesto que no puede recurrir a Corea de ninguna para traer a hombres a pelear en el campo de batalla. Ucrania no. Rusia sí, Ucrania no. Entonces tiene un problema fuerte de mano de obra, literalmente, ¿sí? Sin embargo, la mayor dificultad que tiene en este momento Ucrania es defenderse de los mayores ataques que está haciendo Rusia con drones. Fuentes de inteligencia reconocen que la producción rusa de los drones del tipo Shahed, drones kamikaze Shahed, recientemente se han triplicado de manera diaria y han sido ahora hasta 150 drones por día. Y algunos de estos son más rápidos que los modelos más antiguos y cargan más explosivos. El número de días en los cuales al menos 100 drones han atacado sobre Ucrania fueron el doble el mes pasado comparado con enero. Hay que decir que la mayoría de estos drones son derribados antes de que toquen tierra, pero sin embargo, al ser tantos, es cada vez más difícil impedirlo. Y eso es lo que se reporta en el campo de batalla en este momento.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. La semana pasada, a finales de la semana pasada, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, también anunció algo sorpresivo, que rescindía, cancelaba la concesión, el permiso que tenía o que tiene todavía la estadounidense petrolera Chevron de operar en Venezuela. Recuerde usted que Estados Unidos tiene sancionado a Venezuela y prácticamente la sancionó para le prohibió hacer negocios. Al mundo le prohibió hacer negocios petroleros con Venezuela. Pero, convenientemente, sobre todo cuando se disparó el precio del petróleo en la administración Biden, y para poder acceder o hacer que el petróleo de Venezuela fluyera, el gobierno de Estados Unidos autorizó a la petrolera estadounidense Chevron a explotar y mover petróleo venezolano de nuevo para que fluyera cuando menos a Estados Unidos, que Estados Unidos siempre ha sido el principal cliente del petróleo venezolano, ¿no? Bueno, ese permiso es lo que Donald Trump le está quitando en este momento a Venezuela, alegando que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, no ha cumplido con las condiciones originales por las cuales se le había dado esta concesión a Chevron, que era para que básicamente avanzara democráticamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este asunto petrolero y está con nosotros Gonzalo Monroy. Él es consultor de la industria petrolera con 17 años de experiencia en el sector energético y de hidrocarburos en México, sobre todo. Gonzalo, me da gusto saludarte. Alberto, qué gusto platicar contigo de nuevo. Igualmente, me da gusto saludarte de nuevo. ¿Qué sabemos respecto de las operaciones de Chevron en Venezuela? Es decir, ¿sin Chevron Venezuela no puede mover petróleo o sí puede? Lo puedo hacer de una manera extremadamente restringida. Y fíjate, hace un momento en tu introducción mencionabas de cómo el petróleo venezolano, que es un crudo pesado, llega o tiene como destino principalmente las refinerías del Golfo de los Estados Unidos, que tienen estas unidades que son las coquizadoras, unas unidades que del residual que sale del combustóleo le sacan todavía otro componente de gasolina y de diésel, lo cual las hace altamente rentables. Obviamente para un petróleo que es muy ligero como el que ahora abunda en los Estados Unidos, esas coquizadoras no tienen trabajo alguno, no tienen realmente gran cosa que hacer y por ende son cosas específicamente de mercados. Obviamente el crudo venezolano también compite con el crudo colombiano, con el crudo mexicano que también ha venido cayendo y hacen justamente este mix para las refinerías en Estados Unidos. Hoy que se quita este permiso, pues simplemente Venezuela regresa a donde estaba hace un par de años. Tratar de negociar y hacer literalmente muchas maniobras en alta mar para tratar de que su crudo que tiene sanciones llegue a algunos otros mercados y con eso volverse una tablita de salvación económica para el régimen semi colapsado de Nicolás Maduro. Hemos visto también que en este proceso se han incluido a veces mandarle petróleo a Irán, otro país con sanciones, y que sea Irán el que lo procese y les mande los combustibles, principalmente diésel de regreso. Claro. Ahora, pero hablemos del mercado petrolero, porque el presidente Joe Biden estableció este permiso o este conducto con Chevron porque necesitaba el petróleo venezolano para tratar de estabilizar los precios del petróleo que estaban subiendo. Y fue un asunto de conveniencia. Él quería hacer bajar los precios del petróleo. Pregunta, en este momento,
el mundo o Estados Unidos puede prescindir del petróleo venezolano? Yo te diría que sí, efectivamente sí lo puede hacer. Ahorita el único país del cual Estados Unidos no puede prescindir es de Canadá. Que para darle un poquito de perspectiva a la gente, si bien Estados Unidos produce cerca de 13 millones de barriles de petróleo diario, gran parte, más del 97%, es crudo ligero. Obviamente aquí lo que pasa es que desde toda la parte de la frontera norte de los Estados Unidos, Canadá le manda otros 4.5 millones de barriles diarios. Y estos simplemente por una cosa de geografía, no tienen otra salida más que los Estados Unidos. Llámese toda la parte alrededor de Chicago y los Grandes Lagos y las dos refinerías que están en Nueva Jersey. Esas únicamente pueden correr con este crudo que nada más puede llegar de este lado. México queda igual que Venezuela, Colombia queda igual, que si no se portan bien, valga la expresión, pues simplemente perderían este acceso. En el caso, por ejemplo, de México, hace 2 años, Petróleos Mexicanos Pemex compró la refinería de Deer Park, el 50% que tiene asociación con Shell, y con eso todavía tiene, digamos que un poco más de margen de maniobra. PDVSA, por desgracia, ya perdió lo que era su filial en Estados Unidos de Citgo, que ha pasado por muchísimos problemas administrativos, judiciales, obviamente, ya perdió ya el control de esta parte. Pero sí, efectivamente yo te diría que sí puede ser fácilmente sustituido. Entonces, de tal manera que ahora Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano, Venezuela sí necesita de las operaciones de Chevron ahí en su país. Absolutamente, y aquí hay que entenderlo de que esta tecnología, porque una parte que no ha tenido Venezuela ya prácticamente desde el comandante Hugo Chávez, no ha tenido acceso a las refacciones, a la tecnología. A pesar de que en algunos momentos es el país con mayores reservas de todo el mundo, no han podido llevar esto a la producción, una producción que se ha desplomado prácticamente en todo lo que va a este siglo. Ahora, ¿qué es lo que hace Chevron en Venezuela y qué es lo que hace PDVSA en Venezuela en este momento? En este momento, todos nos tenemos que referir a los contratos que tenían justamente esas asociaciones que se formaron de nuevo a la luz de lo que había hecho el comandante Chávez. ¿Qué es lo que se hace? Principalmente es el operador. Hay aquí una característica que tenemos que hablar, Alberto, es que gran parte del crudo venezolano es un crudo extremadamente pesado que tiene muy poca viscosidad. Se requiere tecnología para calentarlo, ya sea en el propio yacimiento o en el transporte, ponerle otros aditivos y que tenga maleabilidad, que se pueda manejar de mejor manera, ya sea por los oleoductos o subiéndolo incluso a los barcos que lleguen a otros destinos. Estas tecnologías, estos catalizadores, estas herramientas, no las tiene Venezuela, no tiene tampoco el acceso al mercado de capitales para poderlas adquirir de un mercado constante. Obviamente aquí lo que Chevron le hace es no solamente le da dinero, no solo le da operaciones, sino le da acceso al mercado de refacciones que tanto necesita PDVSA. ¿Quieres decir que Venezuela, en todos estos años, décadas que ha sido país productor de petróleo, no tiene la capacidad de refinar su propio petróleo? Es muy correcto, Alberto. Y ahí es donde decía, esta parte de las sanciones, principalmente es quitarle el acceso al mercado de capitales, pero también al de refacciones. Y es lo que hemos llegado a ver, como te platicaba hace un momento, se manda este petróleo muchas veces a Irán. Irán es el que agarra y corre, y de nuevo Irán porque le vende su crudo algunas veces a China y otros países, a la India, obtiene capital y obviamente tiene una red de lavado de dinero que le permite moverlo a muchos lados. ¿En qué momento y por qué razón un país como Venezuela, pero también, bueno, Colombia, que también Colombia, pero en qué momento estos países productores de petróleo nunca dieron el paso para ser aparte refinadores de sus propios productos, mientras que Estados Unidos, que es un nuevo productor de petrolero, porque antes Estados Unidos no era tan productor, se convirtió en una potencia refinadora? Bueno, yo te diré que principalmente es la integración de las cadenas. En Estados Unidos, como a diferencia de México o de Venezuela, no existe una empresa estatal como tal. Y obviamente han surgido diferentes campeones o champions en diferentes áreas. Conocemos todos la parte de ExxonMobil, sus operaciones en Guyana. Estamos viendo
como si tienen también una parte de refinería, Valero con sus grandes capacidades de refinación, y han emergido como esos grandes campeones. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros países más de Latinoamérica? Pues simplemente no se ha tenido la capacidad de inversión, muchas veces de ello, no se ha tenido el marco legal que dé certidumbre de largo plazo, algo muy importante en el modelo colombiano y también el modelo mexicano. México por muchas décadas trató de ser esta gran empresa integrada, pero te diré que desde 2009, Alberto, pues prácticamente Pemex a cada barril que mete de refinación está perdiendo más dinero del que entra. De hecho, te diría de que en algunos momentos del 2024, que acaba de anunciar su estado de resultados, Petróleos Mexicanos estaba perdiendo cerca de $30 por cada barril de gasolina que estaba produciendo. Es impresionante conocer la capacidad de refinación de los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad muchas veces de conocer muy bien la zona del Golfo de México. Digo, lo estoy comentando para el público, sobre todo, todo lo que es la costa de Luisiana y de Texas entre Nueva Orleans y Houston, que estamos hablando de unos 500 kilómetros de costa. Toda esa costa es una gran refinería gigante, que en realidad son, no sé, 20, 25, 50 refinerías, pero todo es solamente, única y exclusivamente refinerías y refinerías y refinerías y más refinerías eh, en, en lo que es la capacidad de refinación de... Y esa es tan solo una de las partes refinadoras de Estados Unidos, tiene más. Es correcto, Alberto, justamente todo lo que estás hablando es este corredor que viene pues sí, prácticamente empieza una parte desde México, desde la parte norte de México, de Tamaulipas, se extiende toda la costa de Texas, especialmente la parte del Houston Ship Channel, ahí es donde tenemos 6 refinerías. Tan solo en esa región estamos hablando de una capacidad de procesamiento de poco más de 4 millones de barriles, y ya cuando contabilizamos las otras refinerías de Beaumont, de Pascagoula, pues ya estamos llegando a cerca de 6,5 millones, nada más contando Lake esos Charles. 3 estados. Así Exactamente. es, Lake Charles. Oye, y bueno, y dime una cosa, ¿Chevron necesita a Venezuela? No necesariamente. No, la realidad es que Chevron, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, con la que era su hermana, si lo queremos llamar así, que era ExxonMobil, ExxonMobil ha crecido todavía más, ha crecido cuando compró a Pioneer hace un par de años por $60,000 millones, obviamente afianzando su posición dominante en el mercado de las lutitas, el famoso shale que se hace con fracking. Obviamente tiene este gran megaproyecto de Guyana que sigue siendo y que todo pinta para ser el gran historia petrolera de esta década. En cambio, Chevron ha tratado de buscar dónde acomodarse, sigue participando en muchos proyectos alrededor del mundo, y Venezuela le ayudaba mucho, sobre todo en el mercado de los crudos pesados, un mercado, como te mencionaba, muy de nicho, pero extremadamente lucrativo. Hoy con esto, pues simplemente encontrar la forma quizá de encontrar algún tipo de excepción únicamente para Chevron, ya no tanto las operaciones de Venezuela, pero de algo sabemos, es que la industria petrolera es altamente creativa para mover las cosas. Sí, y lo preguntaba porque lo primero que me pasó por la mente cuando escuché al presidente Donald Trump diciendo que le quitaría las operaciones de Chevron a Venezuela, lo primero que pensé fue, esto va en detrimento de la propia petrolera estadounidense, pero la pregunta es, ¿qué tanto? Menos de lo que parece, hay que decirlo de Mm. esa manera. E incluso yo te diría, Alberto, de que es muy interesante entender de que los primeros semanas ya en el poder Donald Trump no había hablado de este contrato, de este tipo de licencias, no se había hablado, y realmente había habido mucha crítica, sobre todo del lado conservador de los cubanos republicanos que están en Estados Unidos, de que estaba prácticamente tirando, y de nuevo, hay mucha evidencia que sugiere que es cierto, con respecto a que Trump estaba muy a gusto con todos los dictadores, incluyendo Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Obviamente aquí también hay que entenderlo de que está dándole un golpe en la mesa a su base, de que no, de que los términos van a ser conforme él los dicte, no como lo haya hecho Joe Biden. Hemos visto, tú lo sabes, también el público lo sabe, demasiadas noticias donde alguna medida que haya tomado
el presidente Biden, simplemente es deshecha por el presidente Trump a manera de tratar de borrar su legado. El mercado petrolero, te pregunto, ¿el mercado petrolero reaccionó en la forma de aumento o caída en el precio del petróleo con el anuncio de Chevron con Venezuela? Y dependiendo de la respuesta, te voy a preguntar, ¿sería esto porque de todos modos esto tiene efecto hasta dentro de 6 meses? Yo te diría que, bueno, respondiendo a tu pregunta, todavía no ha habido realmente un efecto. Quizás la noticia más importante, la más reveladora, es que hoy en la mañana, o hoy por la mañana, justamente los países integrantes de la OPEP decían de que iban a empezar a aumentar la producción a partir de abril. Obviamente esto ya en una anticipación a sobre todo una recesión muy probablemente inducida por los propios Estados Unidos en esta guerra comercial que quiere emprender prácticamente con todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de México, donde me encuentro radicando, estamos hablando que sumergiría a México en una depresión de aproximadamente 2% del PIB, una cantidad que obviamente echaría por la borda a todos los programas sociales que se han venido implementando en los últimos años. Claro, por supuesto. Gonzalo Monroy, experto de la industria petrolera, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Gonzalo. Claro que sí, mi querido Alberto, qué gusto platicar contigo y con toda la gente bella de Costa Rica. Igualmente para ti, gracias. Y bueno, siendo lunes, vamos a cerrar el programa con el segmento de bienes raíces con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿No está Eugenio todavía? No, parece que no está Eugenio. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, esperamos a que se conecte Eugenio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bien, gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, siendo lunes, vamos a hablar de bienes raíces con nuestro experto analista en la materia, Eugenio Díaz. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Hola Alberto, muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Y me da mucho gusto en esta sección de los bienes raíces comentarles que tenemos ya las estadísticas del CENFI, que es el Centro de Estudios Financieros e Inmobiliarios, dirigido por don Melisandro Quirós, un buen amigo a quien mando además un saludo. Y don Melisandro estuvo comentando el fin de semana en el programa Club Inmobiliario, se transmite por esta misma radiodifusora, estimado Alberto y estimado Radio Escuchas, sobre los resultados inmobiliarios según las estadísticas que hizo este Centro de Estudios Financieros e Inmobiliarios sobre la actividad inmobiliaria en Costa Rica. Y esto con respecto a todo el 2004, y tenemos cifras muy interesantes que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Pues resulta que la provincia que más casas de habitación construyó en el 2024, es decir, que si construyó, pues también es la que más vendió y más habitantes estrenaron casa, porque estoy hablando casas de primer uso, casas recién construidas, fue la provincia de Cartago. Y es una sorpresa que Cartago esté creciendo cada vez más ese tema en cuanto a población y en cuanto a compra de vivienda. Esa es una estadística que me llama mucho la atención y que quiero compartir el día de hoy con ustedes. También hablamos sobre el tema de los inmuebles industriales, y como la gran mayoría sabemos, hay tres parques grandes y 3 zonas industriales que se están llevando gran parte del queque, por decirlo así, que son La Lima en Cartago,
el nuevo proyecto de Grecia, que mucha gente sabe que está creciendo mucho y que vienen muchísimas empresas ahí, y por supuesto en Alajuela también la zona del Coyol. Entonces, esos tres sitios a nivel logístico e industrial son los que han venido creciendo más. Pero el que más creció, de acuerdo a este mismo estudio que les estoy comentando, también fue en Cartago, es decir, el Parque La Lima, donde llegaron más transnacionales y se ocuparon más metros cuadrados techados. ¿Qué nos indica? Que tradicionalmente la provincia de Cartago tenía menor crecimiento que otras provincias, dígase San José, y en los últimos años, pues también Guanacaste, que ha crecido muchísimo a nivel turístico, y Punta Arenas en el Pacífico Central y Pacífico Sur. Pero la sorpresa es esto de Cartago. Saludos a nuestros radioescuchas de Cartago. Y bueno, pues además de esto, otro dato que comentaba don Melisandro, que sigo diciendo que me pareció muy interesante, entre muchos otros, es que en el país hay un déficit interesante de viviendas de interés social. Es decir, las viviendas de precio más bajo casi no hay. Y efectivamente, si hablamos de viviendas nuevas de valor de, digamos, $100,000 o 50 millones de colones hacia abajo, es muy difícil encontrar, fuera de las que casi 9,000 o 10,000 que hace el gobierno por medio del Bambi, pero realmente en la iniciativa privada es muy poco o casi nulo, y esto es debido, estimado Alberto, a los altos precios que hay en la tierra en Costa Rica. El precio de Costa Rica tradicionalmente ha sido alto, pero a nivel constructivo y a nivel metro cuadrado vendido de un inmueble, dígase el que sea, estamos en los primeros lugares como más alto en América Latina. Así es que todo esto hace que las viviendas más básicas para tal vez la población de nivel socioeconómico bajo, es muy difícil de poder dar esa necesidad de vivienda a tanta y tanta gente que lo necesita, que puede comprar su propia casa, pero no hay en el parque nacional ese tipo de viviendas de menor de 50 millones nuevas. Así es que un grave problema que entre la iniciativa privada y por supuesto las autoridades de gobierno tendrán que ver en los próximos años, porque esto puede llevarnos a una situación pues de cierta problemática social. Pongamos atención en eso, y así es un poco de las estadísticas que el CENFI nos compartió apenas este sábado. ¿Qué opinas, estimado Alberto? Interesante, sin duda. Eugenio, ¿tu programa de los sábados que mencionaste? El programa Club Inmobiliario Radio se transmite todos los sábados de 1 a 1:55 de la tarde por esta misma emisora 89.1 Radio, donde hablamos de los temas nacionales e internacionales a nivel inmobiliario. Los esperamos. Bueno, pues ahí está. Eugenio Díaz, muchísimas gracias, como cada lunes. Con mucho gusto, Alberto. Saludos a ti y a todo tu auditorio, y les deseo que tengan una feliz semana. Y feliz semana para ti también, y feliz semana para ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen este día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.